y todo pasa por ti y creas dependencia incluso de ti. Si tú no organizas bien, por ejemplo, eso, es imposible que estés delegando bien. Lo que no se mide, no se delega. Si no te formas, nunca vas a poder crecer ni mejorar ni tú mismo ni tu propio negocio. Bienvenidos a otro episodio más de Acelera hacia el Millón, un podcast donde contamos las historias, las batallas, las locuras que han hecho hombres para llegar a ese millón de facturación que queremos todos. Hoy conmigo tengo a Iván Ballesteros, un crack de la hostelería y además un cliente nuestro. Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mar. Pues muy bien, aquí a ver qué me puedes aportar y qué te puedo aportar, así que con muchas ganas. Bueno, como ya sabes, este episodio de podcast básicamente es yo te leo un texto que me ha parecido interesante y tú me das tu opinión al respecto. Va sobre emprendimiento, sobre superación, sobre todo lo que quiero tratar contigo es estrategia. ¿Qué supone una estrategia dentro de un negocio? ¿Qué supone la implementación? ¿Cuánto es acción? ¿Cuánto es violencia? Entonces, vamos a hablar sobre todo de estos temas. Violencia, me ha gustado esa palabra, violencia, muy bien. La regla de Pareto dice que el 80% de las consecuencias, lo que consigues, viene del 20% de las causas, lo que haces. Pero para llegar a la excelencia no basta con ese 80% o ese 20%. Tienes que hacer el 100% de las tareas. Esas que nadie hace. Esas que marcan la diferencia entre lo bueno y lo extraordinario. Pues lo que te diría en base a esta frase, yo me baso mucho en un principio mío, me da igual el de Pareto y el que tú quieras, que al final es, obviamente, hacer las cosas con excelencia requiere mucho más trabajo del que muchas veces al principio se cree, porque no se conoce al final el 100% de lo que tienes que hacer hasta que no empiezas. Entonces, para mí el primer punto que te lleva a la excelencia, que al final es por donde viene tu pregunta, es empezar a hacer y no terminar nunca de siempre estar en progreso, de mejorar y de estar en constante cambio y evaluación de todas las tareas que te vayas encontrando en el camino hacia pues, esa excelencia, ese perfeccionamiento de los procesos de tu empresa, de absolutamente cualquier cosa que quieras poner en este camino. Claro, o sea, yo por ejemplo en mi empresa tenemos una regla de que es que hacemos reuniones semanales con todas las personas que forman parte de ella y en estas reuniones definimos sprints, ¿no? Objetivos para el próximo mes. ¿Qué tareas, qué podemos mejorar? ¿Haces algo similar en tu empresa, en tus restaurantes o incluso en tu formación? Sí, obviamente esa parte que tú hablas para mí es vital, o sea, yo la llevo haciendo ya muchos años, me dirá muchos años sin hacerla, por lo tanto sé muy bien lo que conlleva el tener un control y un seguimiento de lo que viene siendo, nosotros lo llamamos, bueno, un checklist de objetivos que hay que conseguir, lo que viene siendo también los famosos KPIs, y es obviamente pues el tener una rutina de reuniones. Nosotros hacemos las rutinas en base a los departamentos. Nosotros tenemos, ahora mismo no sé decirte exactamente, pero ponle que unos 8 departamentos que hacen que el 100% de la empresa funcione. Entonces, yo como director, que estoy en primera línea, por así decirlo, por encima de todos esos departamentos, lo que hago es, no todas las semanas, sí tengo todas las semanas reunión, pero no tengo todas las semanas reunión con cada departamento. En mi caso sería una barbaridad, ¿vale? Yo me reúno con cada departamento todos los meses. Yo hago, por ejemplo, reuniones, normalmente, como te he hablado de unos 8 departamentos, siempre tengo reunión lunes y martes, de pues la mañana, cada hora, más o menos se la dedico a un grupo empresarial, más o menos me lleva todas las mañanas de los lunes y los martes reunirme con toda la estructura jerárquica de los grupos empresariales que llevo y así evaluar si cada departamento y cada empresa está llegando a los objetivos que marcamos en ese checklist o KPI, llámalo como quieras, donde se marcan unos objetivos y donde normalmente siempre tengo, dependiendo del departamento, entre 4 o 5 objetivos que evaluamos en esa hora de reunión por departamento y vemos muy bien pues qué está sucediendo, qué está yendo bien y qué está yendo mal y sobre todo nos centramos en qué parte está costando más, qué problemas está teniendo ese departamento
pongámosle recursos humanos. Oye, pues si está habiendo demasiada rotación de personal, en mi caso, en los restaurantes, en cada uno de ellos, pues ¿por qué está habiendo esa rotación? ¿Qué está conllevando a ese exceso? ¿Cómo se está solventando desde el departamento? Y sobre todo lo que hago mucho es control de los procesos, es decir, tenemos absolutamente procesos para todo y cuando no lo hay, pues se crean. Entonces, supervisar muy bien si esos procesos son lo más productivos para esa persona que lidera, porque al final me reúno con los líderes, con los directores de cada departamento, si están siendo lo más productivo posible. Y ahí es donde entro yo un poco, pues, para intentar aportar, mejorar, y si está saliendo bien, obviamente no tocarlo, para que pues, la empresa en su conjunto sea lo más productivo posible y siempre estemos llegando de una manera mucho más saludable, tanto personal como a nivel global de la empresa, a esos objetivos que marcamos a principio de año. A mí me gusta mucho porque, bueno, tú eres CEO, obviamente, yo soy CEO, me reúno con muchísimos CEOs y todos nos dicen, no, el CEO tiene que basarse en la estrategia. Yo tengo una frase aquí apuntada que dice que la estrategia es solo un 10%, la implementación es lo que cuenta. ¿Estás cansado de hacer la misma tarea una y otra vez? Perfecto. Estás en el camino para convertirte en un maestro de tu arte. ¿Qué tareas haces en tu día a día que quieres convertirte en maestro de estas tareas? Yo sigo muy claramente y a rajatabla las mismas tareas, pero claro, dentro de esas mismas tareas entra también la tarea de ver innovación. Es decir, entonces, claro, yo soy fan de la rutina, es decir, yo tengo una rutina, pero hay gente que dice, ostras, qué aburrido es tener una rutina tanto a personal como a nivel de empresa. Pero claro, tú esa rutina la puedes hacer aleatoria también, es decir, puedes tener una rutina que cambie y se protocolarice, por así decirlo, de manera desordenada para que no te genere esa monotonía que a veces no es buena en algunos casos. Por lo tanto, respondiendo un poco a tu pregunta, al final yo hago las mismas tareas, sí, pero con una lógica y basada también en parte de esa estrategia que sabemos o que tenemos testeado que realmente es lo que nos va a llegar a conseguir los objetivos. ¿Cuál es tu rutina? O sea, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, ¿qué haces? Es una 10 pregunta. burpees, conduces tu Nada, Lambo. nada, deja de tonterías. No hago burpees, voy al gimnasio, hago deporte, pero no hago chorradas que se ven en Instagram. Yo diferencio un poquito en la parte de lunes a viernes, que es donde estoy un poquito más concentrado, donde estoy más enfocado en las empresas, y luego otra parte un poquito más de ocio el fin de semana, que es donde disfruto y me gusta. Hay gente que no le gusta separar, a mí en concreto sí me gusta, para mí la parte de disfrutar, vivir y esa parte de ocio para mí es vital. O sea, me encanta mi trabajo, sí, pero me encanta más disfrutar. Yo lo siento, hay gente que no encaja con esto con esta metodología y me parece totalmente respetable. A mí me gusta entre diario, yo me levanto siempre a la misma hora, 7 de la mañana. Las 2 primeras horas siempre son para mí, para mis cuidados. Lo primero que hago es, me tomo mi café cortado porque me gusta hacer ayuno de 16 horas. Desde la cena hasta la comida no ingiero nada excepto un café cortado, lo mínimo para no romper el ayuno. Y luego me pongo a leer, hago media hora más o menos de lectura, en torno a diferentes libros, siempre me gusta o emprendimiento o temas de salud o tema de siempre hago 15-20 minutos más o menos de meditación, estiro, esta parte para mí es imprescindible, me gusta siempre estirar también 15-20 minutos, lo que me apetezca más o menos cada día, en torno a ese tiempo. Me libera muchísimo estrés, ansiedad y me relaja el cuerpo y luego una ducha, bueno, me arreglo un poquito, nuevamente para irme a la oficina, que estoy al lado, porque tengo la oficina prácticamente en casa, por así decirlo. Entonces paso a la oficina y a las 9 empiezo ya con mi checklist de tareas, que muchas de ellas ya están
Yo sigo siempre el calendario, es decir, de que empiezo a las 9, bueno, desde que empiezo a las 7 me levanto, ya está todo esto que te cuento, está todo diseñado en el calendario, porque me gusta así, me da muchísima tranquilidad el tenerlo todo apuntado. Es decir, esa gente que dice, ¿por qué te lo apuntas todo? Porque me da tranquilidad, porque no tengo que pensar. Si apuntártelo no va a depender de nada, simplemente a mí, en mi caso, me da tranquilidad. Hay gente que, oye, me agobia tener todo, no te lo apuntes. A mí me da tranquilidad y es lo mejor para mí. Entonces, a las 9, como te contaba, empiezo trabajo. Normalmente el 90, bueno, el 80% de las cosas que hago en mi trabajo son todo reuniones. O sea, hay a veces tiempo que hago, bueno, yo solo para dedicarle a otras cosas, pero realmente casi siempre estoy en reuniones con departamentos y dirigiendo un poco los proyectos que estamos. Y nada más, paro luego a las 2 a comer, paro normalmente una horita, horita y media, y sigo. Y a las 7:30, normalmente 8, como muy tarde, todos los días termino. Termino y a las 8 me voy a hacer deporte, tengo clases, me gusta mucho el pádel y yoga. Hago un miércoles psicólogo, voy a mi psicólogo. Otro miércoles voy al fisio, siempre me doy un masaje todos los meses, dependiendo de lo que me duela o no me duele nada, simplemente por desconectar. Y otra semana psicólogo, pero con mi pareja. Creo que es súper importante hoy en día en la sociedad que vivimos cuidar de las relaciones y sobre todo la de pareja, que es la que más sufre porque es la que constantemente más bombardeamos, por así decirlo, en la pareja. Por lo tanto, como quiero cuidar mi pareja, pues la cuidamos para también pues, liberar un poco de ahí. Y luego la cuarta semana voy a acupuntura, ¿vale? Me gusta mucho también esa parte más espiritual, un poco más ancestral, y me gusta mucho la parte de las energías. Y al final lo que cuido por un lado es mi salud física, mental con el psicólogo, con la acupuntura que también te libera mucho, con la parte de leer trabajo también la parte mental y luego pues toda la parte de alimentación también, que es un poco la parte de los cuidados que hago, pues el comer bien, el ayuno también que entra dentro de esa parte de alimentación, la comida y la cena pues hacerla, no hago dieta, no hago nada, pero sí intento seleccionar lo que como, que sean productos de calidad y que sean saludables y bienestar. Bueno, esto es Iván en su máxima expresión, o sea, me encanta que seas tan puro. Hay mucha gente que nos sigue que son emprendedores, que están dando ese primer paso, no saben si darlo, que están en formaciones, que luego ya entraremos si quieres en formaciones y todo. ¿Qué libro les recomiendas para que den esos primeros pasos? Porque yo empecé con un libro, sé que muchos emprendedores han empezado con un libro. ¿Cuál sería el tuyo? Tengo muchos que yo diría, dependiendo un poquito del perfil, si nos basamos en gente que no ha tocado emprendimiento, que no ha tocado un poco el mundo de las finanzas, de las inversiones, hay uno que te puede cambiar mucho el chip al principio para pasar de ese modo un poco más de empleado, digamos, de trabajar para una empresa y sentirte un poquito ahí estancado, a pasar un poquito a lanzarte al mundo del emprendimiento. Para mí hay un libro muy bueno que a mí me ayudó mucho. Sí es verdad que yo soy muy emprendedor siempre, por lo tanto a lo mejor no es mi caso, pero el de Padre Rico, Padre Pobre, para mí es ver dos tipos de padre totalmente, uno enfocado más al modo tradicional y otro al modo más ambicioso y emprendedor. Entonces creo que ahí te hace tocar mucho el clic de tu cabeza. Luego en base a ya si vas avanzando en este mundo de emprender y de inversiones, hay libros muy, muy potentes, te diría El Código del Dinero. El Código del Dinero a mí me pareció brutal. Yo, por ejemplo, mi escritor preferido, Raymond Samson, me parece brutal porque tiene un abanico, un repertorio, y creo que aquí hay un consejo que a lo mejor no he escuchado nunca yo, el centrarte en un escritor si te gusta, ¿vale? Y entender un poquito su abanico de cómo escribe, en qué enfoque tiene, viene muy bien, en vez de estar pivotando muchas veces de un escritor a otro, hacer durante un tiempo, leerte los mismos libros si te gusta, claro, si no te gusta no tiene sentido. Pero, por ejemplo, Raymond Samson es una lectura bastante amena para cualquier tipo de público, yo lo recomiendo mucho, que os miréis todo el repertorio que tiene y que escojáis los libros que más se puedan adaptar, y tiene libros muy buenos de disciplina, de salud mental, de emprendimiento a nivel general, de inversiones, tiene un poco todo el abanico que mueve el mundo del emprendimiento.
Entonces, Brutal. ahí a mí todo lo que es Raymond Samson me gusta mucho. Entiendo que tu Raymond Samson será seguramente mi recomendación, que es empezar por Alex Hormozi. O sea, los dos libros, Ofertas de 100 millones, que se llaman en Sí, pero español. perdona que te corte. Sí. Alex Hormozi para mí es un nivel ya más avanzado, un nivel ya de donde tú tienes tu negocio, donde tú realmente, además, si estás enfocado en un tipo de negocio, porque al final no todos los negocios, yo me he leído a Alex Hormozi, como sabes, el de 100 millones y el de ofertas de 1 millón, creo que es, o algo Sí, así, no me acuerdo. las ofertas y los leads. Eso Bueno, es, las ofertas y los prospectos, como exacto. dice Alex, ¿vale? Yo me he leído los dos, son para mí unos librazos súper prácticos, brutales, pero no para todo el mundo es ese libro. Exacto. De hecho, yo lo que recomiendo siempre cuando la gente está empezando, digo, oye, en vez de leerte un libro, mírate 4 vídeos de YouTube, entiende qué te gusta, como mínimo, o sea, hazte una idea y luego empieza con algo. Empieza con algo y ya irás encontrando tu camino. Estoy seguro que tus restaurantes, tus grupos hosteleros, tus valles hosteleros, la formación, no es tu primer negocio. Ha habido negocios atrás. Sí, Entonces, claro. eso te ha curtido para ahora montar todo esto. Y quiero enlazar esto con una frase de Alex Hormozi que dice, todo el mundo intenta encontrar algo que tienen los ganadores diferentes al resto de personas. Y se dan cuenta de que no son unos padres ricos, una carrera universitaria o cualquier otro elemento que te da una ventaja competitiva. Lo único que diferencia a un ganador de un perdedor es que a los ganadores les falta algo, y es el botón de parar. Si quieres llegar, bajo mi punto de vista, lejos en los negocios y crear, como tú dices, imperios grandes, poderosos, que tengan mucho valor, empresas al final, para mí la clave es la disciplina. Y la disciplina acompañada de organización. O sea, a mí me ha valido mucho en mi vida ser muy, muy organizado. O sea, creo que tiene todos los puntos positivos. Sé que hay mucho, no lo sé, pero sé que hay empresarios pues que alardean de que son muy desorganizados y han llegado lejos. Ok, perfecto. Y ejemplos hay para todo, es decir, hay siempre excepciones y gente que triunfa teniendo todo en contra, sí. Pero pongamos en la facilidad de llegar lo más rápido y seguro al final bueno, al final, un poco a la excelencia, ¿no? A ese gran éxito de tu negocio, de tus negocios. Y para mí para mí hay dos hándicaps muy importantes, que es disciplina y disciplina, te diría hasta con un poquito de obsesión, ¿eh? Para mí cuando te obsesionas y de verdad dices, coño, estoy obsesionado con la disciplina, a mí me ha venido bien, siempre y cuando no supere, yo siempre, como me ves, siempre dudo de todo porque cada persona somos un mundo, entonces yo te hablo desde mi experiencia y mi experiencia es que el exceso de disciplina me ha venido bien. También ha habido a veces cosas negativas que me ha traído, pero yo estoy muy feliz y muy contento de haber y de tener una disciplina muy, muy a rajatabla, muy estricta y eso acompañada siempre de una organización, o sea, ser muy, muy ordenado. Y no solo es, oye, soy ordenado con mi cuarto, con mi despacho, sino sobre todo internamente en la empresa, tener todo muy bien ordenado, todo muy bien documentado, toda esa parte de la empresa, tenerla muy bien gestionada, con muchísimo orden, eso te va a hacer que tengas todo mucho más claro y puedas tomar mejores decisiones y que te permita mucho más crecer, porque cuando tú estás con una empresa pequeña, cuando estás en esa fase un poco de autoempleado, relativamente, aunque no tengas orden, estás a mano de todo, o sea, a mano de todo, de cualquier protocolo, todo pasa por ti, por lo tanto, realmente no necesitas un gran orden para que la empresa fluya. Eres el autónomo glorificado que todo el mundo dice, ¿no? Que tú tienes un equipo, 3, Eso. 4 personas, pero como las tienes al lado, dices, haz esto, cambia esto, haz aquello, y todo pasa por ti, y creas dependencia incluso de ti. Sí, 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 Que esto es lo que pasa mucho en restaurantes, entiendo. totalmente. En la hostelería es muy, muy dependiente del dueño. Y ser tan disciplinado, ser tan ordenado, procedimentarlo todo, documentarlo todo, creo que es lo que da ese punto competitivo para poder tener dos grupos hosteleros con, ¿cuántos años? 30 acabo de hacer la semana pasada. 30 años. Dos grupos hosteleros que son exitosos. Todo eso pasa por procedimentar todo, por documentarlo. Si no, es imposible crecer. O sea, para mí eso pasa en cualquier negocio. No puedes crecer si no documentas
Ya no documentar, o sea, el documentar no es el problema. El problema es que tienes que delegar, y para poder delegar bien, tú tienes que sacarte el conocimiento que tienes dentro de tu cabeza, que es lo que a la gente no hace por pereza o por vaguería, que es sácatelo todo, plásmalo bien en documentos, me da igual como quieras, Word, Excel, PDF, como te salga de los cojones, pero plásmalo de una manera lo más visible y atractiva para que la gente que lo lea entienda, y ahí entra el orden. La organización. Si tú no organizas bien, por ejemplo, eso, es imposible que estés delegando bien. Se lo vas a dar todo como mezclado y la gente no va a entender y nunca te van a rendir. Porque hay gente muy, muy buena. Ahora que la metes en un negocio y la revientas porque está todo tan desorganizado que hasta el más bueno le haces una mierda de empleado. Ahora, tú al más empleado, más básico, que acaba de salir, que no tiene todavía experiencia, se lo das todo muy bien ordenado, le facilitas lo que llamamos onboarding, y realmente puede ser un empleado súper brillante, productivo, que te va a sacar realmente el trabajo. Entonces, al final, esa parte de documentar es parte de lo que se necesita para delegar y para que tu empresa funcione. Yo estuve hablando con el ChatGPT, que volvemos a ser mejores amigos después de un tiempo discutidos, porque no sabía contar las R's de recorrido, entonces me decía que tenía 2 R's recorrido, recorrido tiene 3. Entonces yo me rayé con él y ahora ya hemos vuelto a ser amigos. Y estaba hablando con él diciendo, oye, te adjunto todos los documentos de mi empresa y dime qué está pasando, qué está fallando, ¿no? Y le adjunté, pues, calendarios, todo. Y me dice, estamos escalando coste del fundador. Pues vale, acepto, o sea, acepto la premisa, todo ok. Me dijo, lo que no se mide, no se delega. Y eso, vamos, nos lo hemos tatuado todo el equipo, lo que no se mide, no se delega. O sea, no podemos delegar algo si no se mide. ¿Crees que, obviamente, para medir hay procesos? ¿Cuál es tu indicador clave de referencia? Para mí es el ROI, obviamente, porque estoy en anuncios. ¿Cuál sería el tuyo? Buena pregunta. Hombre, el ROI está muy bien hasta que recuperas el retorno de la inversión. En el momento que recuperas el retorno de la inversión, el ROI en mis negocios no es tan importante. Tú has recuperado la inversión, a lo que quieres es ganar. Entonces, para mí hay un indicador clave que es el beneficio. Al final, el margen de beneficio es el que te indica realmente el margen de explotación que está teniendo tu empresa o un local en concreto. Para mí, en ese caso, ese es el punto si queremos medir el beneficio, ¿vale? Luego yo voy un poquito más al grano y remuevo un poquito todo más para ver realmente dónde mejorar, porque al final, si tú te basas en el ROI, te basas en el dato más grande que te está dando una pequeña radiografía, pero ¿de qué te vale el ROI si sale, imagínate que el ROI sale negativo? ¿Tú qué haces? Te vas a ir a remover por debajo. No Sí. solo calculas el ROI, o sea, lo que haces es el indicador clave, el indicador de referencia es el retorno a la inversión, invierto 1 euro, saco X, que esto sería un poco el ROI. A partir de aquí, si el ROI es negativo o si el ROI no es suficientemente bueno, ¿qué está fallando? Y para ello tienes que tener todos los indicadores clave de si Claro, es pero recursos humanos, si es todo lo que es... O sea, hay una parte de rotación de personal, de turnover, de marketing, pues igual estamos fallando en que un restaurante, pues, oye, que la comida claro, pero ahí tienes que entender, para mí, forma de verlo, aquí hay dos puntos clave. Tanto tú como yo estamos mirando un dato desde un puesto y otros datos desde otro puesto, aunque realmente tengamos el mismo puesto. Y ahora te voy a explicar el por qué. Vale. Tú estás mirando el ROI como inversionista, porque eres socio de tu empresa, ¿vale? Y luego tú estás mirando todo lo demás porque estás obligado como director de tu negocio a mejorar esa situación, esté la que esté, como si está bien. Sí, sí, sí. Por lo tanto, realmente estás haciendo dos personas en uno. Tú estás siendo inversionista y además estás siendo director de tu negocio. Cuando tú pasas, que seguro que llegas, a ser únicamente inversionista, tú quieres poner dinero y solo mirar el ROI. Porque el que tiene que hacer que el ROI cambie es tu director, en este caso, director general de la empresa. En este caso, emprendedor, Tenemos los dos sombreros. inicial, final, igual que yo. A mí me gusta, por ejemplo, estar mucho en el puesto de director general. Tengo locales donde únicamente soy inversionista, entonces no miro el porqué. Únicamente si este ROI no me gusta, cambio a este, que es el director general, ¿vale? O ves la viabilidad de este, pero este es el que tiene que hacer su trabajo. Entonces, normalmente cuando eres
director de tu empresa tienes las dos partes. Eres inversionista porque has puesto dinero, porque te gastas dinero, y otra, como director, tienes la obligación de dirigir el barco. Entonces, ahí se miran dos cosas. Entonces, dependiendo de qué ojo lo quieras mirar, pues debes de mirar un dato u otro. ¿Quieres la clave del éxito? Soluciona todos los problemas que puedas con las matemáticas. En cualquier situación donde tengas una ecuación del estilo si hago A, consigo B, y tu objetivo es conseguir B, haz tantas A's como puedas. Si invierto más en anuncios, consigo más clientes. ¿Quieres más clientes? Invierte tanto en anuncios como puedas. Si hablo con 5 chicas, consigo una cita. ¿Quieres 5 citas? Habla con 25 chicas. ¿Quieres perder peso? Consume menos calorías de las que gastas, porque los números no mienten. ¿Cuántos de tus problemas, cuánto de lo que haces en tu día a día se basa en números? Todo. Todo. Brutal. Todo. Pero hasta mi vida personal un poco te lo llevas para casa al final. Sí. Sí, al final. Mira, yo tengo una frase, siempre se lo digo a todo el mundo, a mi pareja, a mi madre, a todo el mundo. Estadísticas. Ya está, la estadística al final son números. O sea, si no, no sería una estadística, porque tú no la estás midiendo. Es decir, cuando tienes una estadística es porque algo se ha medido y tienes ahí un dato. Tienes un dato que te está dando en un tiempo y forma algo, que te está diciendo algo. Entonces, ya con ese algo tú ya tienes el control para poder decidir. Entonces, a mí me importan las estadísticas. Es decir, y el negocio son estadísticas, son mediciones o esos KPIs que hablábamos. Por lo tanto, ¿qué hago? Todo. Todo son estadísticas. Todo son estadísticas. Pero no son fáciles de medir, ¿eh? Y no son fáciles de ordenar y de seguir una... Porque aquí en el podcast está muy bonito decir, ah, sí, es verdad, pues sí, son todo estadísticas. Pero luego, ¿cómo controlas esa estadística en tu empresa? Es la magia. Es No, la magia de cada los empresa. KPIs salen de los datos que consigues. Si no calculas los datos iniciales, no tienes los KPIs. Entonces, por ejemplo, un KPI que es imposible calcular muchas veces es cómo de rentable es tu contenido en redes sociales. Pues si tú tienes anuncios, tú inviertes 1 euro, sacas X, oye, de puta madre. Eso sí, el contenido, porque el contenido se queda ahí, impacta durante mucho tiempo. Este podcast seguramente tendrá muchos más views de aquí a 2 años que ahora. Entonces, ¿cómo mides todo esto? O sea, que hay una dificultad, obviamente, de medir, pero todo lo que puedas solucionar con números, hazlo. Sí, totalmente. Al final, además son exactos. No fallan, no No mientan. falla. O sea, ni aunque sean aproximados, porque si son dos datos aproximados siguen siendo exactos. No tienen diferencia de uno a otro. Por lo tanto, la comparativa puede ser exacta. Si borraran todo tu contenido, si borraran todo lo que tienes publicado, todas tus formaciones, y tuvieras 30 segundos para dar un mensaje a la persona que te está escuchando, ¿cuál sería? La formación y el conocimiento es el inicio para cualquier proyecto, y que si no te formas y no adquieres conocimiento, nunca vas a poder crecer ni mejorar ni tú mismo ni tu propio negocio. Brutal. Señoras y señores, Iván Ballesteros, un placer. Igualmente, Mar, gracias a ti.